Muy buenas a todos. En este nuevo vídeo vamos a ver primero el concepto de los números enteros, el conjunto de los números enteros. Bueno, pues realmente es muy sencillo. Sabiendo ya cuál era el conjunto de los números naturales, que decíamos que eran los números que se podían usar para poder contar, el 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, lo único que tenemos que hacer para conseguir el conjunto de los números enteros sería añadirle también los números negativos, ¿vale? La definición formal sería que si por cada elemento distinto de 0, un número cualquiera A, añadimos otro con el signo negativo menos A, es decir, si tenemos el 5, pues también deberemos tener el menos 5, ¿vale? Si tenemos el 7, pues tenemos que tener también el menos 7. Entonces obtenemos el conjunto de los números enteros Z, que serían los números positivos, el 0 y los números negativos. Por lo general se suele colocar de la siguiente forma: una Z con doble palo en medio, un igual, se abre una llave y como empieza desde el menos infinito en este caso, unos puntos suspensivos, coma, y empezamos en el número negativo que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos poner menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Intentamos darle un poco de simetría. Si empezamos por el menos 3, también acabamos en el 3. Y si anteriormente teníamos puntos suspensivos, pues ahora también. Ese sería el conjunto de los números enteros. Y ahora, dentro de los números enteros, vamos a ver un nuevo concepto que es el de valor absoluto y también el de opuesto. Son distintos. Ya que son distintos, los vamos a poner en distinto color también. Por un lado tendremos el valor absoluto y por otro lado el opuesto. Bueno, pues el valor absoluto de un número es un concepto también muy facilito. El valor absoluto de un número nos dice aquí que es el número natural que resulta de quitarle el signo y se expresa escribiéndolo entre barras. El valor absoluto de un número entero. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor absoluto de un número, sea cual sea el signo que tenga, siempre va a ser ese mismo número natural, es decir, cogemos solamente la cifra y le quitamos el signo. En nuestro caso, si es negativo, se lo quitamos y le ponemos el positivo. Y si es positivo, no le hacemos nada. Así que el valor absoluto del 2, pues es el mismo 2. Valor absoluto de menos 5, ¿qué tenemos que hacer? Quitarle el negativo y dejarlo en positivo. El valor absoluto de menos 7, le quitamos el negativo y lo dejamos en positivo. Y el valor absoluto de 3, como ya está positivo, no le hacemos nada. Y el valor absoluto de 3 sería 3. ¿Vale? Explicado de otra forma. Si el número es positivo, ese mismo número. Y si el valor absoluto de un número negativo es ese mismo número, pero en positivo. Se le quita el signo negativo, en definitiva. ¿Vale? Eso sería la explicación un poquito más rápida. Ya hemos terminado el concepto de valor absoluto. Si el valor absoluto se le aplica a un número, siempre se le deja positivo. Ahora vamos a ver cuál sería el concepto de opuesto de un número. El concepto de opuesto de un número es simplemente cambiarle el signo que tiene. Es decir, el opuesto de 2 sería menos 2. El opuesto de menos 5 sería 5. El de menos 7, 7 y el de 3, menos 3. Si nos fijamos, es distinto que el valor absoluto. En este siempre nos cambia el signo. El valor absoluto solamente nos cambiaba los signos que eran negativos, ¿vale? El conjunto de los números enteros se representa de la siguiente forma, o con la recta, o como hemos puesto antes con el conjunto Z. Z igual, abrimos, punto suspensivo y cerramos, tal y como lo teníamos arriba. Vamos a ver ahora también una serie de operaciones con números enteros. Vamos a empezar también por la suma y la resta, sin multiplicación ni división directamente. Entonces se puede hacer de dos formas, o bien realizamos las operaciones en el orden de aparición de los números, tal y como vayan apareciendo los vamos operando, o también, ponemos aquí un o, también se puede hacer agrupando los positivos y los negativos y luego operándolos de su forma, ¿vale? Ejemplos que tenemos aquí sería el siguiente. Por supuesto tenemos que tener en cuenta los paréntesis y los corchetes, ¿de acuerdo? Los corchetes y los paréntesis van en el siguiente orden. Primero habría que hacer el paréntesis que nos queda en el centro y luego tiene prioridad lo que queda dentro del corchete, ¿de acuerdo? Y por último ya el 5 que tenemos aquí y el 5 que tenemos aquí serían los últimos que se operaran. Entonces, primer paso, vamos a hacerlo muy lento y paso por paso para que no haya duda de ningún tipo. Todo lo que no se vaya a operar hay que dejarlo exactamente igual. El primer 5, 5 menos, abrimos un corchete, 6 menos 2, lo ponemos exactamente igual, menos y abrimos un paréntesis. Ese es el único paréntesis que vamos a operar de momento. Nuestra operación de dentro del paréntesis es 1 menos 8. 1 menos 8 nos daría menos 7, ¿vale? En el siguiente paso, vamos a quitar el paréntesis ya que ese paréntesis nos ha quedado como un número negativo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el paréntesis vamos a copiarlo todo exactamente igual otra vez.
Y aquí, una vez que llegamos al paréntesis, tenemos que fijarnos en lo siguiente. Vamos a poner bien el paréntesis. Tenemos que delante del paréntesis hay un menos y dentro del paréntesis hay otro menos. Cuando estamos restando o sumando, si tenemos dos signos negativos, se convierten en uno positivo. Menos menos estaríamos quitándole a un número negativo y por tanto eso sería sumar. ¿De acuerdo? Eso quedaría el menos y el menos, quedaría como un más. ¿Vale? Ese más lo voy a poner en rojo para que se vea cuál es el cambio. Más 7 y seguimos copiando. Menos 3 más 6, cerramos el corchete y más 5. ¿Vale? Ahora lo que tendríamos que hacer es la prioridad que tenemos dentro de este corchete. Operamos el corchete, sería 6 menos 2 son 4, 4 más 7 son 11, 11 menos 3, 8 y 8 más 6 son 14. Es decir, lo que nos queda dentro son 14. 14 además positivo, más 14. Pues colocamos eso. 5 menos, abrimos el corchete, más 14. Y por último, más 5. ¿De acuerdo? Cuando estamos restando, todo esto yo sé que es repaso del año pasado, pero lo seguimos explicando. Cuando tenemos restando un número positivo, lo que tenemos que hacer es restarlo simplemente, ¿vale? Así sería en total 5 menos 14 y más 5. Así que aquí lo que nos quedaría sería 5 menos 14 y más 5. Podemos hacerlo en orden de aparición o agrupando los números positivos y negativos. Eso es lo que se refería el enunciado arriba. Es decir, que esto podemos decir 5 menos 14, que es menos 9, y menos 9 más 5, que serían menos 4. Esto en total es menos 4. O también podríamos haberlo hecho de otra forma, que es tomamos el número positivo 5, el número positivo 5, y lo sumamos. Esto podría ser igual también, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. Esto podría ser igual a 5 más 5 y por último le ponemos los números negativos, menos 14. ¿Vale? Yo creo que es mucho más sencillo hacerlo así de forma ordenada y listo. Y 5 más 5 son 10, 10 menos 14 es menos 4, así que esto es menos 4 igualmente. Vamos a hacer otro ejemplo que tiene más paréntesis. Repetimos, lo primero que tiene prioridad son los paréntesis y luego los corchetes. Operamos dentro del paréntesis este de aquí y este de aquí. Lo operamos ya mismo. Y aquí sería 5, perdón, vamos a ponerlo por aquí, 5 menos 3 que son 2 y 2 más 2 que son 4. Y dentro del otro paréntesis 6 menos 3 que son 3 más 1 que también es 4, ¿vale? Copiamos igual, 1 menos, abrimos el paréntesis, más 4, menos, abrimos el corchete, 5 menos, eso lo copiamos igual, y dentro del paréntesis tenemos también de nuevo un más 4, menos 2 y cerramos corchete. Si os fijáis, todo lo que no estaba dentro del paréntesis seguimos copiándolo igual. Así que nos quedaría como 1 menos 4 de esta operación de aquí. 1 menos más 4 es 1 menos 4. Y ahora tendríamos que operar dentro del paréntesis, dentro del corchete. Este corchete de aquí, que nos daría 5 menos 4 sería 1. Y 1 menos 2 es menos 1. ¿Vale? Pues ese menos 1 le ponemos el menos, abrimos el corchete y ponemos menos 1. Así que en total sería, como hemos dicho antes, menos y menos se convierte en un más. Tendríamos 1 menos 4 más 1. 1 menos 4 más 1 son menos 2. ¿Vale? 1 menos 4 menos 3 y más 1 sería menos 2. Multiplicación y división. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues con respecto al orden de operación, tienen siempre prioridad sobre las sumas y las restas. Es decir, que si no aparecen paréntesis y no aparecen corchetes, y vemos una multiplicación y una suma, siempre habrá que hacer primero la multiplicación. Y si vemos una división y una suma o una división y una resta, habrá que hacer primero siempre la división. ¿Vale? En el orden de multiplicación o división, daría igual cuál se hace primero. Habría que hacerlo por orden de aparición también. ¿Vale? Con respecto al signo, pasa igual que con la suma que acabamos de explicar. El signo más multiplicado por el signo más nos da más. Es decir, si los signos son iguales, el signo final va a ser positivo. Porque si multiplicamos un menos por un menos, también nos da más. ¿Vale? Al multiplicar signos iguales, nos tiene que dar un signo positivo. Y si la multiplicación de signos es distinta, pues lo que nos va a dar es un número negativo. Es decir, el más por el menos, cambiamos el color, nos da menos. Y el menos por el más nos da también menos. ¿De acuerdo? Si os fijáis, estos dos son lo mismo, más por menos y menos por más, solo que he cambiado de orden, ¿vale? Y si son signos negativos, hemos dicho que nos tiene que dar un número, signos distintos, nos tiene que dar un número negativo. Vamos a hacer un par de ejemplos también, que serían los siguientes.
Primero, tenemos un paréntesis y los paréntesis siempre tienen prioridad. Eso es lo primero que hay que hacer. Este paréntesis y este paréntesis habría que hacerlo lo primero. Tendríamos que copiar 2 por, abrimos el corchete, menos 12 más 36 son más 24. Lo colocamos, más 24, vamos a colocarlo bien. Más 24, dividido entre 6, más, seguimos copiando normal, abrimos un paréntesis y operamos 8 menos 5, que serían más 3. Cerramos, ponemos la división entre menos 3, cerramos el corchete y menos 6. Lo único que estoy haciendo es copiar todo lo que no sea la operación dentro del paréntesis. Y ahora vamos a ver dentro del corchete, la operación por supuesto siempre tiene prioridad la de dentro del corchete, pero dentro del corchete encontramos signos de suma y de división. Hemos dicho que antes de hacer las sumas siempre tienen prioridad las multiplicaciones y las divisiones. Por tanto, habrá que operar de la siguiente forma. Primero, este conjunto de aquí, ya que hay una división entre ellos. Luego, este otro conjunto de aquí, ya que hay una división entre ellos. Y por último, hacer la suma de esos dos números, ¿vale? Vamos paso por paso, haciendo primero la parte del rojo. Esto sería 2 por, copiamos igual, más 24 entre 6, pues son 4. 4 más, y más 3 entre menos 3 sería menos 1, ¿de acuerdo? El más entre menos es menos, son signos distintos, por tanto es un número negativo, y 3 entre 3 da 1, más menos 1. Cerramos corchete y colocamos el menos 6 final. Y aquí nada más que sería completar el corchete, 2 por, abrimos el corchete, 4 más menos 1, 3. 3 positivo o más 3, como queramos ponerlo. Y luego menos 6. Y nuevamente, ya que tenemos aquí una multiplicación, estos dos se harían primero y por último se restaría el menos 6. 2 por 3 son 6 y menos 6, 0. ¿Vale? Y por último, aquí tenemos un paréntesis, luego tenemos otro paréntesis más grande y luego corchete y luego una llave. ¿Vale? Eso quiere decir que vamos ampliando, vamos haciendo siempre desde dentro hacia afuera. Bueno, pues hacemos este ejemplo, lo vamos a poner aquí abajo. 6 más, abrimos llave, 4 menos, abrimos corchete, 17, esto no debería llevar paréntesis, 17 menos, 4 por 4, más 3, cerramos el corchete, más 3, cerramos llave, menos 5. Lo hemos copiado igual, ya vamos a hacer el primer paso. 4 por 4 serían 16. ¿Vale? 16 tendríamos ahí. Ahora hacemos el corchete. Esto es igual a 6 más, abrimos llave, 4 menos, 17 menos 16 sería 1, 1, cerramos corchete, aquí abrimos el corchete también, más 3, cerramos llave, menos 5. Ponemos un igual y continuamos abajo para que se vea mejor. 6 más, aquí operamos dentro de la llave, 4 menos 1 serían 3 y 3 más 3 son 6. 6 más 6, menos 5. En total, 6 más 6 son 12 y menos 5, 7. Esta sería un poco lo básico, esto sería un poco lo básico de la operación de números enteros. Ya con esto terminamos el vídeo y mañana en clase continuamos aprendiendo.